Buenas tardes, hermanos. Me alegro mucho de estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a compartir el tema de administración. Vamos a tener este tiempo con Dios. Espero que tomen apuntes, tengan la disposición en Dios de aprender este tema. Antes de empezar, vamos a poner en manos de Dios el tema. Vamos a orar para que sea el Señor el que lleve a cabo este tiempo. Amén. Y Señor, y te damos gracias porque sabemos que tú eres el que da la palabra, tú eres el que da la sabiduría al hombre, Señor. Que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas, que cada uno de nosotros podamos aprender y comprender lo que tú has de enseñarnos en este tiempo. Que sea tu palabra, que no sea nada mío, Señor. Que ayudes a mis hermanos a aclarar cualquier duda, Señor, lo ponemos en ti y que aún ponemos esta grabación para los que lo vayan a ver posteriormente, aparte de mis hermanos de curso, aquellos que tengan este interés, Señor, porque tú seas el que tome el control, Señor, y también ellos puedan recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy va a ser administración. Como pueden ver en su pantalla, el objetivo es que cada uno pueda administrar conforme al poder de Dios. Y vamos a empezar con los puntos que vamos a tratar. Antes de que nada, vamos a ver qué es administración. Bueno, según el diccionario, tiene dos significados, que es servir o ejercer un oficio o empleo o un ministerio, dar o suministrar a alguien algo o ministrar ya sea en dinero o en especies. Eso es lo que dice el diccionario, pero vamos a ver lo que Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros y vamos a ver que ministrar es dar. Y dice la palabra ministrar en la Biblia se usa cuando estamos sirviendo a alguien a Dios. Se relaciona mucho con lo que dice el diccionario, que tenemos que estar sirviendo a alguien a Dios. Y en nuestro primer punto que es ministrar es dar. Si somos sinceros, cada uno de nosotros hemos hecho esto. Hemos ministrado a las personas, hemos dado algo a cada uno, ya sea material o tiempo, siempre hemos dado algo. Sí, la mayoría de nosotros hemos dado a lo mejor un consejo, hemos ayudado a alguien con una despensa o hemos ayudado a alguien con algo que se refiere a las cosas, ¿no? Materiales. Pero ahora, cuando nos conocemos a Dios, sabemos que ministrar es dar, pero no solamente dar algo físico, sino también podemos dar más allá de lo que nosotros podemos hacerlo, ¿no? Con un propósito ya más certero. Cada uno de nosotros vamos a ver qué podemos dar. Vamos adelante, vamos a ver esto. Iremos viendo cada una de las cosas. Vamos a ver que vamos a poner un ejemplo, cuando nosotros nos hablaron por primera vez de la palabra, ahí alguien nos dio lo que tenía, ¿sí? A lo mejor tenía una palabra para nosotros, nos empezó a compartir de la palabra, y eso es dar también, ¿sí? Ministrar es dar, o sea, que él nos empezaron a compartir de la palabra a cada uno de nosotros, y nos ministraron a cada uno de nosotros. A lo mejor a la primera vez cuando nos hablaron nunca tuvimos esa delicadeza de poder decir, pues sí me interesa, ¿no? A lo mejor unos rechazamos lo que se venía la palabra, pero ellos siguieron dando, ¿no? Dieron su tiempo, oraciones, para cada uno de nosotros. Empezaron a hablar a cada uno de nuestros corazones, ya, y fueron dando, ¿no? Es una forma de dar diferente a la que nosotros conocemos. Cada uno de nosotros tenemos algo que dar. No solamente pues, algo material, sino también algo que Dios nos ha dado, ya sea físico o ayudando a otras personas. ¿Sí? Vamos a ir viendo a través del tema qué podemos dar, porque lo podemos resumir en muchas cosas que a lo mejor es material. A veces nos quedamos cortos que podemos dar solamente materialmente, pero no, también vamos a ver que podemos dar más cosas. ¿Sí? Y dice el segundo punto, más bienaventurado es dar que recibir. Si nosotros vemos en Hechos 20:35, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Sí, en este punto vemos que lo que nosotros recibimos de parte de Dios lo debemos de dar.
No esperando algo a cambio. Debe ser de corazón de cada uno de nosotros. Debemos dar lo que ya nosotros nos ha dado Dios. A lo mejor Dios nos ha dado consolación, nos ha dado palabra, nos ha dado aliento en cada situación, nos ha ayudado a salir de problemas, a lo mejor nos ha ayudado en varias ocasiones sin que nosotros nos demos cuenta, pero hemos recibido muchas cosas de parte de Dios. Dios nos ha dado a manos llenas, nos ha dado a lo mejor sanidad, nos ha dado a cada uno de nosotros la palabra y por nosotros también podemos dar eso, ¿no? Dice que en la bienaventurada es dar que recibir. A veces en el mundo uno da para recibir algo a cambio, pero aquí no. Nosotros tenemos que dar, ¿sí? Sin dar que no nos lo vuelvan a dar. Sí, o sea, que no esperemos algo a cambio. Si nosotros damos algo, lo tenemos que hacer de corazón. Cuando cada uno empezó la vida en Cristo, nuestros hermanos han dado tiempo, a lo mejor muchos hemos ido a consejería, los hermanos han dado tiempo para escucharnos, nos han dado tiempo y para aconsejarnos conforme a la palabra y nunca nos han cobrado o estamos tomando cursos y no nos han cobrado nada. Esa es la bienaventuranza, ¿no? El dar. Porque a veces nosotros dando aprendemos, el Señor nos enseña cómo a dar, no con nuestras propias palabras, sino conforme a su palabra. Y a veces nosotros mismos hemos necesitado, ¿no? Y hemos pedido, ya sean los miércoles o en cualquier grupo de oración, hemos pedido ayuda para que nos ayuden a orar por nuestras necesidades. Y eso también dan de su tiempo, dan de cada uno de nosotros, o cuando nosotros oramos por otras personas, estamos dando ese tiempo para orar por ellos, nuestras oraciones, para poder interceder, ¿no? Y nosotros podemos dar eso, ¿no? Dar esas cosas que a lo mejor en el mundo dirían, pero ¿por qué haces eso, no? Si no vas a recibir nada a cambio. Pero nosotros sabemos que nuestra recompensa es más allá. No es aquí, sino es más allá de nuestros pensamientos. ¿Sí? Entonces, por eso es bueno dar. ¿Sí? En nuestro siguiente punto, dice, de gracia recibimos, demos de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Sin cobro, como decíamos hace ratito, ¿no? Hay muchos lugares que dan clases de teología, dan conferencias y tú tienes que pagar por verlas, ¿no? Tú tienes que pagar por recibir esa enseñanza, pero a veces cobran y le hacemos como que se nos hace, ¿no? Pero el Señor nos dice, ¿no? En Mateo 17 dice, ¿quién va a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado? Dad sanada a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Sí? Nosotros ya hemos recibido a cada uno de nosotros y nosotros tenemos que ir a dar. Esa es una orden que dio Jesús a cada uno de sus discípulos. Y dice, id a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y cada uno debemos que dar y no cobrar, porque Dios no nos cobró, no nos ha cobrado nada de sus beneficios. No, el Señor nos ha dado a manos llenas y no nos ha dicho, es tanto dinero o tantas cosas, ¿no? Nos las da de gracia. Y así como nosotros lo recibimos, tenemos que darlo a los demás. No solamente como decíamos en el otro punto, no esperando nada a cambio de las personas, ni tampoco de Dios, porque lo tenemos que hacer de corazón. Si Dios en su infinita misericordia nos da algo, no es porque lo hayamos hecho para recibir, sino porque Él ve nuestro corazón, ve lo que hay en nuestro corazón. Porque cuando nosotros nos dieron la palabra, cuando nosotros recibimos de la palabra por primera vez, nadie nos dijo, va a ser tanto, no nos cobraron, nada. O cuando fuimos por primera vez a la iglesia nos dijeron, no, es tanto por la entrada. No, de hecho, nunca nos han cobrado, nunca he hecho eso. Donde damos, es mejor dar y sin cobrar, porque Dios da manos llenas y no hay necesidad de hecho. Cada uno
tenemos que dar sin mirar, tiene que nacer de nuestro corazón, no debe de pesarnos el dar las cosas, el dar lo que hemos recibido. Cada uno de nosotros tenemos algo que dar. Tenemos ya sea palabra, oraciones, a lo mejor algo físico, podemos darlo. Sí, en cada uno de nosotros el estar, el dar. El siguiente punto de nuestro tiempo dice, principio básico de la administración. Nadie puede dar lo que no tiene. Y vamos a ver en este punto que cada uno de nosotros para poder ministrar tenemos que estar llenos. En Hechos 6:8 dice, y estaban llenos de gracia, de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dice que Esteban estaba lleno de gracia y poder. Iban a decirme, pero entonces, ¿cómo yo me puedo llenar de esa gracia y de ese poder? Sencilla, hermanos, pues nosotros, cada uno de nosotros debe de estar lleno de la palabra de Dios. No podemos dar nada si no estamos preparados para poder dar las cosas. Es como cuando uno aprendemos algo nuevo. Sí, sí, nos dicen cuando éramos pequeños, cuando nos enseñaran a sumar, a restar, primero nos llenamos de información, nos llenamos de procedimientos para poder resolver esas sumas y esas restas. Ya después dimos, ¿no? Ya podemos hacerlo nosotros las cosas, ¿no? Podemos cuando aprendimos eso, pudimos sumar, restar y todo eso. Pero como no teníamos esos conocimientos, no podíamos hacer esas mismas cosas. Y así pasa con la palabra. Si nosotros no nos llenamos de la palabra de Dios, si no estamos en comunión con Dios, no podemos dar nada porque estamos vacíos. Es como una jarra, si no la llenas con agua, pues está vacía. Si no te alimentas, no puedes dar nada. ¿Sí? Nosotros tenemos que cada uno especificando, llenarnos de la palabra, llenarnos del conocimiento de Dios para saber qué es lo que nosotros podemos dar. Cada uno de nosotros tenemos algo que dar. En el tema anterior que ustedes vieron con Eleazar, vimos los dones espirituales. Y ahí vemos que cada uno de nosotros tenemos un don. Tenemos que decir al Espíritu Santo cuál es nuestro don. Y como nos decía él al final del Zoom, si tenemos uno, tenemos que desarrollarlo más, tenemos que aprender de ese don. Y si no, no solamente podemos dedicarnos a un don, tenemos que seguir más allá de esos dones, ¿no? Hay muchos dones, hay diversidad, y si el Espíritu Santo nos ve receptivos para poderlos utilizar, tenemos que dar más. Tenemos que estudiar más, tenemos que llenarnos del Espíritu, tenemos que ver la guía del Espíritu para poder llevar esa palabra, esa administración a los que lo necesitan, ser dirigidos a través del Espíritu Santo como Él quiere, no como nosotros queramos. A lo mejor va a haber un momento que a lo mejor tenemos que ministrar o dar a lo mejor una oración de sanidad, pero no es nuestro don. Decimos, no, es que no es nuestro don, pero si el Espíritu Santo te quiere utilizar en ese momento, tú puedes hacerlo, ¿sí? Cada uno de nosotros, dependiendo cómo estemos llenos, podemos dar. Podemos tomar y seguir la guía del Espíritu Santo. Y podemos ver que también en Hechos, si ustedes leemos Hechos, vemos cómo los primeros hermanos que compartían todo. Alguno tenía una necesidad, si uno tenía, la llenaba, ¿no? Si a lo mejor faltaba dinero o si alguien tenía un terreno, lo vendía y suplía las necesidades de los demás. Si faltaba comida, si había alguien que lo podía dar, lo daba. Sí, cada uno de nosotros tenemos que ministrar. Sí, conforme a lo que tenemos. Si yo no tengo recursos, yo no puedo dar a los demás porque pues, no tengo eso, ¿no? Pero si el Señor nos provee de un trabajo y nos da y lo podemos dar con un corazón alegre. Y no digo que no, que a lo mejor a los hermanos que no tienen, a lo mejor no físicamente tienen, pero espiritualmente sí tienen, ¿no? Una oración, un consejo, una palabra, nosotros podemos dar, ¿no? Pero lo principal es que estemos llenos de la palabra de Dios, que cada uno de nosotros podamos estar
llenos de la palabra de Él, así para poder ver que los primeros 4 puntos que estamos viendo ahorita, que ministrar es dar, bienaventurado es más, bienaventurado es dar que recibir, de gracia recibimos, de gracia damos, y que no podemos dar si no estamos llenos o lo que no tenemos. Tenemos que ver que cada uno de nosotros, el dar, tiene que ser de corazón. Cada uno de nosotros tiene que darlo conforme a la palabra que Dios nos dé, ¿sí? A lo mejor el Señor, porque estás con Él o estás en esa comunión, te dice, ve y ora por tal hermano o ve y ora por tal hermana, ¿no? Y el Señor te va moviendo. A lo mejor el Señor te pone tus pensamientos a tal hermano y a lo mejor no te pidió una oración, pero el Señor con esa comunicación que tienes te pone a orar por esas personas, ¿no? Cada uno debe de dar, tenemos que dar, saber administrar lo que tenemos, porque a veces el Señor nos da, a lo mejor vamos a hablar monetariamente, nos da un trabajo bien remunerado, todo para que nosotros estemos bien, ¿no? Pero cuando llega la necesidad de un hermano o cuando nos dicen en la iglesia, ¿no? Que hay que dar para las despensas, y si uno lo tiene y el Señor te está dando, no tienes, tienes que dar, tienes que ser agradecido con Dios y dar, ¿no? De lo que tienes, no de lo que te sobra, sino de lo que tienes a los hermanos, ¿sí? Porque podemos ministrarlos a los hermanos y aún a los que no son hermanos, como cuando nos pasó a nosotros, ¿no? Cuando conocimos de la palabra. Yo cuando conocí de la palabra, muchos hermanos me insistieron el poder seguir su palabra, ¿no? Yo desde el que iban a prepa me hablaron y yo no hacía caso, pero había alguien que el Señor no me iba a dejar, ¿no? Estar ahí en su palabra, ¿no? Y hermanos invirtieron tiempo orando por mí. Yo iba a la iglesia, pero no me, o sea, iba, pero no me congregaba, solamente iba, ¿no? Pero los hermanos se dedicaron a orar, o sea, vieron sin que yo me diera cuenta. Oraron por mí, dieron ese tiempo para estar orando por mí, hasta que el Señor, hizo mi corazón más receptivo, ¿no? Y pude recibir de la palabra, ¿no? Cuando fui más dócil a su palabra y pude recibir, y ahora que yo conozco, tengo que dar eso mismo, ¿no? Si alguien me tuvo ese tiempo para mí, para orar, para interceder por mí o para saberme guiar cuando yo estuve dentro de la iglesia o cuando yo, el hermano, predicaba, a lo mejor no era para mí, sino era para todos, pero el Señor lo utilizó en ese tiempo, también está dando ahí, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que ministrar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que cada uno de nosotros tenemos. Y cada uno de nosotros tenemos que estar prestos para lo que el Señor nos necesite. Y continuando con lo demás, con el siguiente punto dice administración de Dios hacia nosotros. Cada uno de nosotros, como vimos, ¿no? Ahorita nosotros, en la primera parte es dar al prójimo y ahorita es Dios dándonos a nosotros. Y el primer punto es su hijo en segunda de Corintios 5:18 dice, todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nos somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por en medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliar con Dios. En este punto vamos a ver que Jesús fue enviado para que hubiera una reconciliación con nosotros. Dios mandó a su Hijo para que nos reconciliáramos con Él. Dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Nos ministró estando en esa cruz. Dios nos ministró desde allí a cada uno de nosotros, aún sin haber nacido. Nos ministró a cada uno
dando a su Hijo para que nosotros no nos perdiéramos. Ahí nos ministró Dios con esa salvación, con esa ministración, enviando a su Hijo a enseñarnos a cada uno de nosotros cómo ser con los demás. Porque cuando vino Jesús a este mundo, nos enseñó cómo amar a nuestro prójimo, cómo hacer el bien a los demás, cómo servir a los demás. Y aún Él cuando fue la última cena con sus discípulos, le lavó los pies y les sirvió, les ministró en ese punto. Nos enseñó a que tenemos que amar también a nuestros enemigos. Nos enseñó cómo ministrar las cosas. Entonces, Dios nos ministró a nosotros a través de su Hijo, que si no hubiera venido Cristo por nosotros, aún estuviéramos no reconciliados con Él. Todavía habría esa separación, pero vino a dar esa reconciliación con cada uno de nosotros. Otra es su espíritu. Dice en su palabra en Juan 15:26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el por cual procede el Padre, él dará testimonio acerca de mí. Esto es que nos ayudará en lo que todo lo que hagamos con su ayuda será de bendición y toda la gloria sea para Dios. Él nos dio a su Espíritu Santo. Jesús antes de irse lo mencionó, nos dijo que iba a mandar a un consolador para cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros tuviera con esa comunión con el Padre, que todo lo que necesitáramos, Él nos iba a ayudar y nos iba a dar esa bendición a cada uno de nosotros. En todo lo que nosotros pongamos en las manos de Dios, su Espíritu Santo nos está respaldando, nos está llevando a cada uno de nosotros a esos niveles más grandes. ¿Sí? Su espíritu nos guía, nos enseña, y si hemos aprendido de Dios, nos recuerda en los momentos en donde estemos, si hace falta una palabra, si necesita que alguien le digamos algo, Él nos recuerda la palabra indicada para hablar con las personas. Te pone ese tiempo para hablar con las personas. Muchos los que comparten la palabra, los que ministran la palabra, a veces estamos así como que bloqueados y decimos, Señor, ayúdanos, ¿no? Y viene el Espíritu Santo y nos ayuda a nuestras necesidades, o cuando tú tienes un problema y el Espíritu Santo te recuerda que Él es el que está contigo, que nada puede, hacerte mal. Y son palabras que el Espíritu te viene a ayudar, ¿no? Y esa es la administración que nos deja a través de su Espíritu, ¿no? Que Él viene, nos enseña, nos da consuelo también cuando lo necesitamos. O sea, el Espíritu Santo está con nosotros para todo lo que nosotros necesitamos, para cada uno de nosotros. Otra es la administración de Dios, es su salvación, como veíamos hace ratito, ¿no? Envió a su Hijo y con ella nos dio esa salvación, dice, porque en Romanos 10:10 dice, porque el corazón cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, Dios nos da a cada uno de nosotros estar cerca de Dios. Nosotros tenemos que confesar con nuestra boca para que podamos ser salvos. Esa salvación está ahí, cada una la tenemos ahí y está en nuestras manos tomarla o no tomarla. Porque cuando la tomamos el Señor no nos deja. Y si nos alejamos nos vuelve a socorrer y a traernos de nuevo. El Espíritu nos recuerda como están unidos el Hijo, el Espíritu, todo eso está unido para que nosotros estemos por el buen camino y que vayamos en ese camino que Dios y a cada uno nos dio. Esa reconciliación lo aceptamos nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones. Esa suministración para cada uno de nosotros, para todo el mundo, no solamente para unos cuantos. Él vino a salvarnos a todos y necesitamos llevar eso presente, que no murió no solamente por mí ni por ti, sino por todo el mundo. Pero es decisión de cada uno de nosotros el recibirla, el que nosotros podamos recibir de la palabra de Dios.
Otro punto es de la administración de Dios hacia nosotros con los dones espirituales. Sí, vamos a ver que cada uno de nosotros, esto lo vimos con L la semana pasada, cada uno tenemos un don, los cuales nosotros estamos para para cada uno de nosotros estar viéndolo y preguntarle a Dios cuál es ese don que yo tengo. A lo mejor es sanidad, el hablar en lenguas, interpretar lenguas. Tenemos que estar bien puestos de cuál es el don que cada uno de nosotros tenemos para poder llevar a cabo lo que el Señor nos ha mandado a cada uno de nosotros. El siguiente punto es ministración de nosotros a Dios. Dice el Salmo 103:21, dice, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. ¿Cómo nosotros podemos ministrar a Dios? Cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando nosotros estamos dentro de la cobertura de Dios, cuando somos íntegros y cuando damos un testimonio que dé gracia, que sea grato hacia Dios. Cuando nosotros nos mandan a hacer algo y lo hacemos con alegría, o cuando nosotros de nuestro corazón sale a hacer algo y lo hacemos con alegría, cuando damos con alegría a cada uno de nosotros, así podemos ministrar a Dios con nuestra vida, dando testimonio a los demás. Nosotros así podemos hacer, ministrar a Dios, haciendo lo que Él le gusta, que estemos compartiendo de la palabra, que estemos llevando a cabo nuestra vida como hijos suyos, que cada uno de nosotros podamos alabar su nombre con lo que hacemos, que si vamos al trabajo, que lo hagamos con alegría y dando testimonio de que somos hijos de Dios, que si vamos a la escuela, que si vamos a la tiendita, que si vamos al mercado, a donde quiera que vayamos llevando el nombre de Dios con alegría y siendo hijos de Dios, que si se nos cierran en la calle, que si se enoja el jefe con nosotros, que podamos no responder, sino que en vez de responder, pidamos a Dios esa guía, ¿no? Y que no seamos igual que los demás, que a lo mejor si te dicen algo en la calle, tú contestas, no, al contrario, no tú bendecir a esas personas. Con eso podemos nosotros bendecir a Dios. Y el próximo punto dice ministrando a nuestro prójimo. Y dice en Hechos 4:32 al 37, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Sí dice en estos dos, en este pasaje, hablan de los primeros congregantes, ¿no? Los primeros cristianos, que todo tenían en común, o sea, nada poseían que era suyo. Todo lo tenían en común, dice el 33, y con gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia eran sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de la consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que cuando nosotros vemos la necesidad de los hermanos y si está dentro de nuestras posibilidades ayudar, tenemos que hacerlo, ¿no? Que salga de nuestro corazón decir, yo vi la necesidad de mi hermano, tiene a lo mejor necesita trabajo y si yo tengo un lugar en donde yo trabajo y puedo ofrecerle un trabajo, puedo decirle, hermano, mire, yo tengo un trabajo, no sé si de tal, no sé si tú puedas hacerlo,
Eso es poder ayudar al prójimo, ¿no? Tener las cosas en común, ¿sí? Y poder ayudar a los demás. Aquí nos habla de, ella hablaba de que daban alimentos, que si hacía falta ropa, que si hacía falta cosas o visitar, porque dice que ahí dice, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, es llevar la palabra, ¿no? Llevar ahí también eso es, también podemos ministrar al prójimo, ¿no? Llevando su palabra a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de clase, a nuestros propios familiares. Ahí es ministrar al prójimo, ¿no? Con lo que tenemos, con lo que nos hemos enseñado a cada uno de nosotros y con estos cursos que hemos tenido, nosotros ya podemos ir y compartir de la palabra, de lo que nosotros, lo que hemos aprendido de la palabra, de lo que cómo estar. A lo mejor en este tiempo pues todavía no podemos salir de casa y ir a visitarlos, ¿no? Pero podemos mandar mensajes, podemos hacer videollamadas, podemos visitar a lo mejor a los hermanos pues con cierta precaución, ¿no? Y con todas las medidas sanitarias y si lo necesita y si se requiere ir a visitar, se puede hacer. También otra forma, a lo mejor cuando nos mandan un mensaje, oye, ayúdame a orar por tal, pues hacerlo, ¿no? Ayudar a orar hacia los demás, ¿no? Cada uno de nosotros podemos hacer eso, ¿sí? Y si tenemos algo, podemos hacerlo a cada uno de nosotros. Y sin que nada, y así podemos nosotros, cada uno de nosotros, dar a los demás. Eh, a lo mejor ahorita no podemos ir a los hospitales, ¿no? Y visitar a enfermos, pero conocemos a los familiares de los mismos, ¿no? Y podemos orar por ellos. Podemos ir a visitarlos, a lo mejor están afuera esperando a un familiar, podemos ir a verlos, a lo mejor de rapidito pasarle, dejar un desayuno, orar por ellos y que se sientan amados, ¿no? El poder irlos a visitar. Estos nosotros podemos ministrar a nuestro prójimo. Nuestro siguiente punto, y somos ministros competentes de un nuevo pacto. Sí, nosotros ya somos ministros a estas alturas y aún, aunque no conociéramos mucho de tuviéramos estos conocimientos, nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Cada uno de nosotros hemos recibido a Dios para poder hacer cosas extraordinarias. La misma palabra lo dice, que muchas cosas haremos más, ¿sí? En 2 de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogare por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Nosotros somos competentes en él. Tenemos que ser ministros de Dios, tenemos que estar conectados con Dios, con el Espíritu Santo, con su Hijo, para que nosotros podamos dar y poder saber ministrar a los demás. No nos podemos quedar nada más porque pues yo ya soy salvo y a lo mejor mis hijos o mis hijas o mi esposo o mi esposa. No, tenemos que ir más allá. No tenemos que limitarnos a cada uno de nosotros el poder ministrar de la palabra. Nosotros tenemos que ir a ministrar de su voluntad y con su poder a los demás. Tenemos que seguir adelante, tenemos que ir allá y ser luz a las naciones. Cada uno de nosotros tenemos que ministrar su palabra, tenemos que ir allá y dar esas bendiciones que nosotros hemos recibido. Hemos recibido demasiadas bendiciones para podernos quedarnos, para no callarnos. Cada uno de nosotros, yo sé que cada uno de nosotros tenemos un testimonio, tenemos algo que dar a los demás. A lo mejor alguien está pasando por enfermedad y tú puedes decirle, mira, yo te comparto, yo también estuve enfermo, ora al Señor y Él obró, ¿no? Y nosotros ahí estamos ministrando, estamos dando esas palabras que a lo mejor esa persona necesita. Cada uno de nosotros somos ministros
hasta el más pequeñito que conoce de la palabra, hasta el más grande, tenemos ese tiempo para poder ministrar. Tenemos esa posibilidad de ministrar a los demás. No nos podemos quedar callados con lo que tanto hemos recibido, aunque tengas 1 año, 2 años, 3 años o poquito tiempo de conocer la palabra de Dios. A lo mejor dices, pues apenas llevo los cursos, conociendo del Señor, o yo llevo mucho tiempo y yo siento que me hace falta. No, tú desde que tú conoces de la palabra de Dios, desde que tú conociste a Dios, tú te estás capacitando. Cada vez que escuchas una predicación, cada vez que escuchas la palabra de Dios, cuando lees, cuando oras, cuando tú sabes que el Señor te está dando esa necesidad de ir más allá, de compartir de su palabra, tú ya estás ahí listo, competentes para ese nuevo pacto que el Dios nos ha dado, que es llevar las nuevas a los demás. No nos podemos quedar callados con lo que cada uno conoce o lo que no conoce. Y entonces tenemos que ser más allá de lo que nuestros corazones pueden. A lo mejor decimos, no, es que yo llevo muy poquito tiempo, o no me salen las palabras. Yo soy de esas personas que no se me da mucho el compartir, pero cuando Dios sabe que una persona lo necesita escuchar de su palabra, el Señor nos utiliza. No, no, Él pone las palabras exactas, Él pone el tiempo para que nosotros estemos con esa persona. Él hace todo, lo pone para que nosotros podamos hablar de su palabra. O sea que lo único que necesita el Señor de nosotros es un corazón que esté dispuesto a hablar de su palabra. Entonces, con esto último pongo de que, así que a partir de ahora, ministremos y seamos ministrados usando el sentido correcto de la palabra. No porque quiera hacer mucho, como decíamos, ¿no? Tenemos que estar llenos, tenemos que estar más allá de lo que nuestros sentidos tienen que estar alineados con los del Señor, nuestra vista, nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, todo tiene que ministrar a los demás, con cada uno de nosotros. Y hermanos, con esto terminamos lo que es el tema de administración. Yo sé que el Señor obra en nosotros, en cada uno de nosotros, y podemos ver que su palabra nos lleva más allá. A lo mejor tú tienes esos dones que hablamos la semana pasada, y con esto de administración, tú puedes decir, yo tengo este don, a lo mejor unas hermanas, ¿no? A lo mejor saben cocinar muy rico, pueden, ir y llevar a las personas que no tienen el alimento, que tú digas, es que mi vecino yo vi que pues no tiene necesidad de esto, yo voy y cocino algo y se lo llevo, ¿no? Tú ya estás dando ahí, y con esa llevada de comida a lo mejor le compartes de la palabra, y va a ser eso, ¿no? Esa administración para esa familia, ¿no? Hemos visto muchos testimonios de que muchas personas han llevado, ¿no? Y dicen, no, pues yo cuando conocí de la palabra, a mí antes una hermana me compartió y nos trajo algo, y la recuerdo, y yo no conocía del Señor, pero ahí el Señor me estaba ministrando, ¿no? Esos son esos testimonios que hay en cada uno de nosotros, y tenemos que verlos, ¿no? O sea que cada uno tenemos que ministrar conforme al poder de Dios, de que nos da. Si nosotros estamos llenos, podemos dar, y conforme a su palabra, ¿sí? Conforme a lo que Él nos guíe, porque no podemos ir nosotros sin que si nos dejemos guiar por la palabra de Dios. Tenemos que estar bien prestos para eso. Tenemos que ser oídos a cada uno de lo que Él quiere que hagamos. A lo mejor te vas caminando y te pone, ve, ora por él. Y tú tienes que estar presto y decir, sí, voy y oro, ¿no? Y tienes que estar bien conectada con Dios para poder llevar esa palabra, poder ministrar a los demás, tanto de casa como a los de afuera. ¿Sí, hermanos? Bueno, entonces nos vemos este domingo a las 5 de la tarde, para que estemos bien puntuales.
Extrañamos a los hermanos que no se conectaron la semana pasada. Esperemos que esta semana sí puedan conectar. Y aún, hermanos, si tú no estás tomando los cursos, pero estás viéndolos, que Dios te bendiga mucho con esta palabra. Si tienes dudas, preguntas, estamos para servirte. Tienes nuestros números de WhatsApp. Cualquier duda, cualquier pregunta, también las podemos resolver este domingo en Zoom. Y sin más, hermanos, nos vemos el próximo domingo. Que Dios les bendiga.